Hola a todos y bienvenidos. Soy Omar Pérez. Este es un video de Ven, sígueme y el objetivo es tratar de guiarlo en su estudio de las escrituras de cada semana para que llegue a sus clases y pueda compartir lo aprendido. Así que la emoción empieza en esta aventura de esta semana del 21 de febrero al 27 de febrero. Veremos lo que es Génesis capítulo 24 al versículo 27. Son bastantes historias las cuales veremos el día de hoy y el manual pone de título Se renueva el convenio. Y lo que vamos a ver es de que hoy conoceremos a una de las historias más conocidas, como es la historia de Rebeca. A Rebeca vamos a conocer el día de hoy, la esposa de Isaac, que se convirtió con el tiempo en la esposa de Isaac. Conoceremos un poco también de la construcción de pozos, conoceremos la vida, un poco la trama entre Jacob y Esaú por la primogenitura. Así que tenemos algunas cositas que vamos a ver el día de hoy. Está muy suculente la clase del día de hoy. Rebeca, veamos a Rebeca. Rebeca es única entre las esposas de los patriarcas en al menos dos formas. Lo único que lo hace a ella, ¿no? Primero, ella sola tiene un matrimonio consistente monógamo. Y es una de las pocas matriarcas que es monógama, vive en un matrimonio. No sabemos de ninguna otra mujer que se haya casado con Isaac. Segundo, ella juega un papel más activo en la narración de Génesis que su esposo Isaac. Su individualidad y vitalidad entre el pueblo del pacto es impactante entre las historias de ella, calificando como esposa de Isaac, recibiendo revelación de Dios para sus hijos y asegurando el otorgamiento de la primogenitura a Jacob como Dios pretendía. Por el contrario, Isaac es notablemente pasivo. No hay mucha historia de este gran profeta también, ¿no? Es muy poco lo que se menciona en las escrituras. Para ello, vamos a empezar viendo en Génesis capítulo 24, versículo del 1 al 2. Dice, y Abraham era ya viejo y bien entrado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía. Pon ahora tu mano debajo de mi muslo. Ojalá que en nuestra vejez digamos lo mismo, que nuestro Dios nos ha bendecido en todo, que siempre demos las gracias de que es gracias a Él que tenemos todo. Eso es lo que hace Abraham, bendecido en todo. En el versículo 2 no se menciona el nombre del criado. En todo el capítulo que veremos el día de hoy, no se menciona el nombre del siervo de Abraham, al que le encarga la gran misión de buscar una esposa para su hijo. Pero Abraham confía mucho en él y le envía con camellos y muchas cosas, por lo que muchos creen que debe ser alguien de confianza. Y alguien de confianza debe ser Eliezer. Para mí, este siervo es uno de mis héroes. Lo hace mucho más heroico cuando no aparece su nombre. Es un héroe anónimo, un buen siervo, fiel, leal, muy trabajador y responsable. Creo que en la actualidad cualquiera de nosotros lo podría contratar a él. Es un hombre contratable. ¿Por qué? Porque tiene muchas virtudes, muchos requisitos indispensables en esta época. Abraham, cuando pedía tener un hijo, hace mención de Eliezer en Génesis capítulo 15, versículo 2. Él era el supuesto heredero, es lo que se menciona. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás, dado que ando sin hijo? Y el heredero de mi casa es el Damaseno Eliezer. Él era el supuesto heredero, si es que no hubiese tenido a Abraham hijos. Pero ahora que ya tiene hijos y tiene a Isaac, él ha pasado a seguir siendo el siervo. Encima, ahora le encargan que pueda conseguir una esposa a Isaac, el que le quitó el puesto de heredero. Eso indica la fidelidad de Eliezer, la humildad de este hombre. Esto es el efecto del buen ejemplo, la buena enseñanza y la adoración de Dios en una familia. Generalmente se ve en la piedad, la fidelidad, la prudencia y el afecto de los siervos. Abraham recibe una gran bendición de Dios, el cual debe ser muy valorada y agradecida, el poder contar con un buen siervo como Eliezer. Sin embargo, Abraham está muy preocupado por su hijo Isaac, que está soltero y quiere ver que la bendición pueda continuar, y eso indica unirse a una buena mujer en matrimonio y tener hijos. En el versículo 2
menciona que Abraham le dijo al siervo que ponga su mano debajo de su muslo, como señal de juramento. José Smith, el profeta José Smith, lo cambia, muslo por mano. Es decir, que se dieron la mano en señal de juramento entre el siervo y Abraham. Este versículo también menciona que este criado gobernaba en todo lo que tenía Abraham. Eso indica que todo estaba a cargo de él, pero eso no lo podía hacer Isaac. Es una pregunta que uno se podría hacer. ¿No era lo correcto que lo haga Isaac? El supuesto heredero, el que se iba a encargar de todo. Mucho más si veía que su padre ya estaba mayor y que no iba a estar mucho tiempo con él. Son preguntas que no hay respuesta. ¿Por qué Isaac no tomó una participación más activa, sobre todo en sus negocios, en la vida, en la herencia que le correspondía? ¿Por qué dejan que todo haga el mayordomo? ¿O era muy complicado para Isaac? ¿A qué se dedicaba Isaac si el mayordomo se encargaba de todo esto? Eso yo creo que es unas preguntas que van a quedar en la incógnita. Al avanzar vemos en Génesis 24, versículo 3 y 4, y te haré jurar por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás esposa para mi hijo de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás esposa para mi hijo Isaac. Abraham por ningún motivo desea que Isaac se una con una mujer cananea. Él sabe el convenio hecho y sabe también que casado con una mujer cananea perdería ese convenio hecho antes. Ninguna mujer en la tierra de Canaán era capaz de ser la madre de Israel. Abraham le pide a su criado que vaya a buscar esposa para su hijo. ¿Estamos leyendo bien? Para su único hijo, Isaac, para el hijo nacido en su vejez, para el hijo amado, Isaac. Según las escrituras, tenía 40 años, Isaac. ¿No podía ir él a buscar su esposa? Más adelante veremos que su hijo, Jacob, el hijo de Isaac, Jacob se va de su casa, de la casa de Isaac, y se casa. ¿Por qué Abraham no quiere que Isaac se mueva de ese lugar? ¿Será por el convenio que hizo con Abraham? Abraham tiene sus razones para no querer que Isaac, su hijo del pacto, se case entre los cananeos. No olvidemos que Abraham mismo tenía una concubina egipcia en Agar. Él conocía los problemas. No olvidemos que hubo problemas con Sara y su concubina, por lo que Abraham debe haber visto la maldad y la idolatría entre los cananeos. Así que mejor dijo no, que Isaac no se case con ninguna de Canaán. Nota, algunos dicen que Abraham no deja que vaya a buscar esposa a Isaac porque ya está muy mayor y no quiere quedarse solo Abraham. Es verdad que Sara ha muerto, es decir, Abraham es viudo. Pero ¿qué edad tenía Abraham? Veamos, cuando nace Isaac, Abraham tiene 100 años. Cuando Isaac toma por esposa a Rebeca, tiene 40 años. Es decir, que Abraham tiene 140 años. Podríamos decir que ya es muy anciano y que quizás está en su lecho y no se mueve. Pero luego las escrituras nos dicen que se volvió a casar y tuvo 6 hijos. Y que Abraham muere a los 175 años. Es decir, que el mismo Abraham pudo ir con Isaac a buscar esposa o dejar que Isaac vaya a buscar esposa. Seguimos avanzando en Génesis capítulo 24, del versículo 5 al 8, menciona, y el criado, ante la oferta, ante la propuesta que le hace Abraham, responde, quizás la mujer no quiera venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues para llevar a tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo, guárdate de llevar a mi hijo allá. Versículo 7, Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y que me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti, y tú tomarás de allá una mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, quedarás libre de este juramento mío, solamente que no lleves allá a mi hijo. El siervo hace una pregunta válida, ya que la mujer no es un objeto, sino una persona que decide. La mente de Eliezer es rápida y activa en el ejercicio de su mayordomía. En esto, como en otros incidentes, es el modelo de un buen mayordomo. También es concienzudo, no quiere hacer un juramento que quizás no pueda cumplir.
Y por supuesto no podrá conservarlo si la mujer no lo sigue. Para ello, Abraham lo exime de culpa en el versículo 8. Y si la mujer dice, no quisiere venir en pos de ti, quedarás libre. En el versículo 7, Abraham recuerda que Dios lo sacó prodigiosamente de la tierra de su nacimiento por un llamado de su gracia. Y, por tanto, no duda que Dios prospere su preocupación de ver a su hijo casado con una buena mujer. En este versículo 7, Abraham demuestra una gran fe. Sabe que Dios preparará el camino. Nuestras oraciones pueden incluir, Señor, que mi fe pueda algún día ser como la fe de Abraham, que pueda ir creciendo y yo pueda ir depositando mi confianza en ti, que mis dudas se disipen y mi fe aparezca. Al avanzar, vemos que el buen siervo sale de donde está Abraham. Y dice, y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue. Pues tenía en sus manos lo mejor de su señor y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. El criado toma 10 camellos. Aparte, él tenía lo mejor de su señor, es decir, que se va con más cosas de valor. Abraham era riquísimo, tenía que enseñar todo eso a la familia de la novia, para que sepan que no le iba a faltar nada. Esto no aplica en la actualidad, felizmente. ¿Cuántos se han casado con nada, con cero? ¿Cómo cambian los tiempos, verdad? ¿Cuál tiempo es mejor? Claro, claro. Si nosotros sí tenemos un hijo, eso no importa. El dinero no importa. Pero si nosotros tenemos una hija, importa muchísimo. Todo depende de qué lado lo veamos. El viaje de Hebrón a Nacor, que va a ser el siervo, probablemente habría tomado al sirviente y su séquito, porque van varios, 10 camellos, casi un mes en completarse, cubriendo una distancia de unas 850 millas, que vienen a ser más de 1.300 kilómetros. Nota, en la actualidad el promedio de cada camello es de $10,000, para que tengas una idea de lo que tenía Abraham en esa época. Al enviar 10 camellos es para el espectáculo. Que lleguen 10 camellos es muy notorio. Es muy importante saber de que todo tiene un propósito. En el versículo 12 menciona, y dijo Abraham, y dijo, Jehová Dios de mi Señor, Abraham, dame te ruego el tener hoy un buen encuentro y haz misericordia con mi Señor Abraham. Vemos que acá el siervo no es cualquier siervo, aparte de ser un hombre muy sabio, un hombre muy prudente, también es un hombre de fe. Abraham le había enseñado la fe. Le había enseñado a creer en Dios. La oración del siervo. ¿Cómo hacer una oración por el pedido de alguien o de algo? Mencionar la palabra rogar es una buena forma de que se incluyan nuestras oraciones. Que nuestras oraciones sean de buen encuentro y que siempre reconozcamos la mano divina en nosotros. En este versículo 12 vemos a un hombre humilde orando. Los hombres humildes no se avergüenzan de su situación en la vida, cualquiera que sea. Luego de ello, vemos de que llega Rebeca y el siervo le pide que pueda tomar agua por el viaje que ha realizado. En el versículo 19 al 20 le dice, y cuando acabó de darle de beber, Rebeca dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Cuando el mayordomo fue a buscar una esposa para su amo, no fue a lugares de diversión u otros lugares de dudosa reputación para encontrar a una allí, sino que fue al pozo de agua esperando encontrar allí a una que estuviera ocupada. Rebeca no le tiene miedo al trabajo, es una mujer fuerte, es una mujer servicial. En promedio, el camello toma 100 litros de agua. Eso multiplicado por 10 camellos vienen a ser 1.000 litros de agua. Ahora, supuestamente el cántaro de agua llevaba 10 litros de agua, que pesaba 10 kilos aproximadamente. Si dividimos 1.000 litros de agua entre 10 litros que tenía el cántaro, son 100 viajes que hizo Rebeca con 10 kilos de peso cada uno. Es decir, que le tomó varias horas hacerlo. Fue muy agotador. Si eso
lo llevaba en su hombro cargándolo, ese hombro terminó muy maltratado. Si lo llevaba cargado de una asa, como se carga a veces una cubeta, como se carga un balde, esos dedos de la mano terminaron muy lastimados. En el versículo 20 dice que se dio prisa y corrió. Una mujer que hace las cosas rápido, que alguien llegue de sed, no es para esperar. Rebeca brinda una atención rápida. Nota, según el versículo 10 del capítulo 24, son 10 camellos. Eso indica que no viajó solo. En promedio, 10 personas fueron con él. Esto es algo similar a la visita que sucedió en el Nuevo Testamento que dicen que llegaron 3 magos para el nacimiento del Mesías. Esto no hubiese causado ninguna sensación en la ciudad. Los estudiosos dicen que fueron 300 sabios y sus camellos aproximadamente. Las escrituras no dicen cuántos magos fueron y no dice la cantidad de presentes que había, sino que habían 3 clases de presentes. Es por eso que se asigna que fueron 3 magos en base a las 3 clases de los presentes o de presentes que llevaron. En este caso, el siervo de Abraham viaja con todo un séquito, un grupo de personas y con muchos presentes. Es decir, causaba admiración, es decir, causaba sorpresa a quienes lo veían. El versículo 21 y 24 vemos los efectos de Rebeca. Y el hombre, maravillado de ella, la observaba en silencio, para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Y aconteció que cuando los camellos acabaron de beber, el hombre le presentó un pendiente de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes que pesaban 10. El versículo 21 nos dice cómo actúa un hombre mayor. Observaba en silencio. Quería ver su proceder de la futura esposa de su amo. Quería ver su comportamiento, su forma de servir. De esa manera, él podría distinguir si Jehová le ha contestado su oración. El versículo 22 nos dice que al terminar de beber los camellos, es decir, el siervo no se apresuró, no se apuró. Cuando ve que sus camellos ya terminaron de beber agua, es momento de actuar. La prueba acabó y el siervo da los obsequios. No cualquier obsequio, sino obsequios muy caros y valorados para la época. Un hombre se maravilla de una noble mujer. ¿Quién puede medir el alcance de la bondad? Esa bondad que se vio manifestada al darle agua a un hombre sediento y que también dio agua a sus camellos. Por este gesto, Rebeca es que va a pasar a la historia. Es por este gesto que ella será parte de la línea genealógica del Mesías. Ella no se imaginaba lo que pasaría con ese noble gesto de dar agua, de servir, de poder ser bondadosa. No sabemos lo que llegue a ocurrir cuando somos bondadosos. No sabemos los efectos que puede tener. Luego, el siervo, al darse cuenta que cumple con muchas virtudes, hace una gran pregunta. Y dijo, versículo 23, ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas, ¿hay lugar en casa de tu padre donde posemos? Hay que entender que en esa época no habían hostales, no habían hoteles. Una pregunta vital que le hacen a Rebeca, ¿de quién eres hija? ¿Quién crió a una hija tan amable y servicial? Es una pregunta que se debería hacer el día de hoy y no solamente a las jóvenes, sino que a los jóvenes también. Y creo que se hace esa pregunta cuando pertenecen al mismo credo, a la misma religión. Rebeca viene a ser la sobrina de Isaac, una sobrina lejana. Es decir, Isaac se casa con su sobrina. Seguir avanzando y darse cuenta de la respuesta que le da Rebeca de que es de una familia buena, de la familia misma que le recomendaron de la familia de Abraham, entonces dice el hombre, entonces se inclinó y adoró a Jehová. Vemos la influencia que tuvo Abraham en su familia, en su gente, incluso en su criado, un hombre devoto, un hombre que adora a Dios. Esa es la influencia que nosotros podemos tener en nuestra familia o en las personas que nos conocen. Que nosotros podamos
extender el evangelio a las demás personas. Qué gran ejemplo enseñó Abraham a su siervo, que tanto su siervo así esté lejano, él se inclina y adora a Jehová. Un hombre que cree. Al seguir avanzando, vemos la otra parte. Cuando ahora vamos a ver de que el siervo, ya en casa de la familia de Rebeca, cuando ya está con su hermano, Labán, él da la explicación, da el currículum de Isaac, ya que nadie lo conoce, pero él cuenta de la familia primero. Dice versículo 35, y Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Y Sara, esposa de mi amo, dio a luz en su vejez un hijo a mi señor, quien le ha dado a él todo cuanto tiene. Esto es lo que impresionó a Labán. En el capítulo 29, en la próxima clase, vemos que Labán era materialista porque al hijo de Isaac, que es Jacob, le hizo trabajar mucho para que pueda casarse con sus hijas. Ahora él ve muchas cosas que tenía el siervo. Es por eso que él es amable y acepta que se vaya Rebeca. El siervo menciona que Abraham y Sara ya son muy mayores. En otras palabras, ya van a morir y le han dado o le van a dar o va a heredar todo Isaac. Así que Rebeca tendría todo. Nota, como se diría en el lenguaje moderno, bueno, estoy buscando esposa para el hijo de una familia millonaria, cuyos padres ya pronto partirán de este mundo y su hijo heredero está soltero. ¿Aceptas? ¿Qué hubiese pasado si hubiese sido pobre? ¿Hubiesen aceptado? Si Abraham hubiese sido pobre, ni criado hubiese tenido, y su hijo Isaac tendría que haber ido a buscar su esposa y trabajar como lo hizo. Esto lo vamos a ver después. Su hijo Jacob. ¿El dinero es bueno o malo? ¿Los profetas son pobres o ricos? ¿Los profetas del Antiguo Testamento eran pobres? Eran riquísimos. Abraham era un hombre muy rico. Y vamos a ver después cómo todos los profetas llegan a tener mucho dinero. Algo que también puede ir de la mano con la fe. No indica que una persona de fe tenga que ser pobre. También puedes tener dinero. Al avanzar vemos de que el siervo, en el versículo 40, le dice, entonces él me respondió, Jehová en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo y prosperará tu camino y tomarás esposa para mi hijo de mi linaje y de la casa de mi padre. El siervo lo que está haciendo es tratar de contar la historia y de que se den cuenta que esto es un pedido espiritual. No es un pedido cualquiera. El siervo viene, habla de la familia, habla de la espiritualidad, habla de la parte temporal. Es decir, habla de todo. Es un hombre, es un mayordomo fiel, un hombre muy sabio, en la cual él trata de explicar todo para que la familia pueda aceptar. Al avanzar, vemos en el versículo 49 que él hace la siguiente pregunta después de haber presentado a la familia de Isaac. Ahora pues, dice Eliezer o el siervo de Abraham, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi Señor, declarádmelo. Y si no, declarádmelo para que vaya yo a la derecha o a la izquierda. Decida. El siervo es muy inteligente. Ha presentado a la familia de Isaac, ha presentado la economía de la familia, algo muy importante para Labán, que es un hombre que veremos en la siguiente lección, cuando a su hijo, que es Rebeca, que es Jacob, lo hace trabajar mucho para que se case con sus hijas. Ha comentado este siervo también acerca de la revelación que ha tenido para encontrar a Rebeca y ahora les pregunta si en vista de todo esto lo van a dejar ir a Rebeca. En otras palabras, ¿qué más desea? ¿Acepta o no acepta? Oh, qué dulce. Recibió revelación sobre Rebeca, sobre nuestra hija, nuestra hermana. ¿Qué espiritualidad tiene este buen hombre? Podemos decir. ¿Qué pasaría si alguien viene a nuestra casa y nos dice que ha recibido revelación de llevarse a nuestra hija para casarse? ¿Lo aceptaríamos?
¿Alguien puede recibir revelación por otra persona? La revelación le llega al siervo. ¿Y por qué no le llegó a Rebeca? ¿Por qué el Señor enviaría revelación a Rebeca a través de otra persona? ¿Tiene el siervo de Abraham algún derecho de recibir revelación para Rebeca? La respuesta es no. Nadie puede recibir revelación por uno, salvo que sea nuestra familia o esté en nuestra línea del sacerdocio, es decir, un padre para su familia, esposa, hijos, o una madre por su familia. En este caso, así el siervo haya recibido revelación, la que tiene que decidir es Rebeca y su familia. El siervo de Abraham no obliga a Rebeca. Lo que le dice es, y si no, por favor decide si aceptas o no. En algunos casos uno puede recibir revelación por otra persona, pero esta revelación se mantendrá confidencial hasta que la otra parte haya llegado a la misma conclusión. Tal intuición sagrada no se utilizará como una palanca para tratar de forzar a otra persona a cumplir. Si es genuino, sucederá por sí solo. No tomemos a la revelación, al espíritu, para decidir por otras personas. Gran consejo que nos da este siervo. Algo que siempre ocurre. No podemos tomar la revelación, tomar al espíritu, tomar el nombre de Dios para decidir por otras personas. Yo he sentido por usted. Eso no es correcto. Pero, hermano, yo he recibido la revelación. Pero, hermano, yo he tenido un sueño. Si lo has tenido y si has recibido revelación, manténlo confidencial y deja que sucedan las cosas, pero no obligues a las personas. Ese es el consejo que nos dan. Ahora, vamos a ver en el versículo 51 qué es lo que sucede ante esta explicación que da el siervo. Labán dice, he ahí, Rebeca está delante de ti, tómala y vete, y sea esposa del hijo de tu señor, como lo ha dicho Jehová. Bueno, Labán, después de conocer los antecedentes del futuro esposo de su hermana, está más que feliz y le desea buen viaje a Rebeca, sabe que después recibirá un buen dote. Suena muy duro, tómala y vete. ¿Dónde está el cariño de hermano? Pero es la autorización que está dando Labán para que Rebeca pueda irse. Rebeca demuestra fe, una fe profunda, una fe en un futuro matrimonio con alguien que no conoce, que ni sabe cómo será. Demuestra fe en una relación donde ni siquiera hay el enamoramiento. ¿Dónde está el romanticismo? Versículo 58, y llamaron a Rebeca y le dijeron, le hacen la pregunta a la persona interesada, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. Un versículo donde Rebeca demuestra fe y querer saber la voluntad de Dios. Una respuesta, sí, iré, con mucha decisión. Se parece a la respuesta de Nefi cuando dijo, iré y haré. Parece una respuesta fácil, pero indica que dejaría la familia con la que ha vivido por años. Se iría a un lugar lejano sin conocer a su futuro esposo. ¿Y si no le gustaba? Lo que la motiva es la fe y esperanza y saber que su futuro esposo amaba a Dios. Esta es la clave. Quizás era feo Isaac, pero amaba a Dios. Este buen siervo de Abraham supo magnificar su vocación y cumplir lo que había prometido a su amo Abraham. Es importante saber de que Rebeca deja su familia por muchos años. Es más, de repente ya no lo vuelve a ver. Hay que recordar que no había teléfono, no había WhatsApp, no había Messenger para poder comunicarse, no habían cartas para poder cartearse, para poder enviar las cartas y saber cómo va, cómo estás, hermano, cómo está mi familia. Es salir de la casa y nunca más volver. Luego, dice la historia que llega Rebeca
se ve con Isaac, se ven a lo lejos, se preguntan, ella se tapa con el velo y luego vemos un romanticismo corto y luego se aman. Y luego, obviamente, que se unen. Lo que me extraña a mí es cómo es Isaac. No se le menciona mucho, es la contraparte de su padre en devoción simple y pureza de vida, y un contraste en su debilidad de carácter pasivo que en parte al menos puede haber surgido de sus relaciones con su madre y esposa. Al final, él lideró el negocio familiar, siguió lo de su padre Abraham. Muchos mencionan que Isaac era pasivo por la sobreprotección de los padres. No llega a ser el gran líder que se espera como los demás. Esto es lo que ocurre cuando hay sobreprotección del padre o de la madre, cuando no lo dejan que asuman sus responsabilidades a sus hijos. Isaac no se encarga de las responsabilidades de la familia de Abraham. Tenía un mayordomo. No busca esposa, lo hace el mayordomo. Al final, cuando hay conflictos, más adelante lo vamos a ver, con los pozos, lo soluciona de una forma pasiva a pesar de tener el derecho de los pozos. ¿Qué clase de hijos estamos criando? ¿Estamos siendo sobreprotectores con ellos o estamos formando hijos responsables para la sociedad? Es verdad que no seremos responsables de sus decisiones, pero sí somos responsables de haberles enseñado. La gran pregunta, ¿qué clase de hijo estamos criando? Al seguir avanzando, sucede algo inesperado. Abraham tiene al hijo Isaac, el hijo Isaac se casa con Rebeca. Sin embargo, no tienen hijos. Se repite otra vez la historia. Versículo 21, lloró Isaac a Jehová por su esposa, que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca, su esposa. En el capítulo 25, Abraham no está tan mayor, ya que toma otra esposa, como lo vimos, y también tiene más hijos. Rebeca también es estéril, como Sara. Ante ello, Isaac ora por su esposa y ésta sale embarazada. No fue fácil para este nuevo matrimonio tener hijos, porque mencionan que en promedio duraron 20 años el matrimonio sin tener hijos. Así que Isaac intercede. Si se casó a los 40, ahora Isaac tiene 60 años. No sabemos la edad de Rebeca, porque no se menciona. Pero Isaac ya es mayor cuando recién sale embarazada Rebeca. Al salir embarazada Rebeca, a través de un pedido, a través de una oración, ella tiene un conflicto, unos dolores fuertes de su embarazo. Al orar, ella recibe una respuesta. Versículo 23 del capítulo 25 de Génesis, y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu vientre y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas, y un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Rebeca sale embarazada y nada menos que de mellizos, los cuales estos hijos luchaban en su vientre, y ella recibe una revelación muy importante que el mayor servirá al menor. Aparentemente la noticia de que iba a tener gemelos provino de una revelación, no de una ecografía. Como en la actualidad vemos en este versículo que una mujer también puede recibir revelación por sí misma. No necesita ni a su esposo ni al profeta que consulte por ella. Gran fe la de Rebeca. Poder tener en su vientre a 2 hijos y cómo los dio a luz, suponiendo que en esa época no había cesárea. Qué gran dolor. Y cómo se peleaban los hijos en su vientre. Era tanto que le producían dolores a Rebeca. Pasa el tiempo y ahora veremos la historia de cómo Jacob, el hijo menor, por segundos o minutos, obtiene la primogenitura. Ahora veremos lo que es Génesis capítulo 25, versículo del 29 al 33. Vamos a ver lo que es un poco la primogenitura. Para ello nos dicen que Jacob
Obviamente hace un potaje para que su hermano pueda comer, hace una pequeña trama, él para poder obtener la primogenitura de su hermano Esaú. En el versículo 29 menciona, y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, porque a él le gustaba el campo, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por eso Esaú fue llamado Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él se lo juró. Y vendió a Jacob su primogenitura. Veamos lo que es la primogenitura. Esaú y Jacob recibirían la herencia, la cual el mayor recibiría una porción doble. Teóricamente le daría 2/3 partes al hijo mayor y la tercera parte a Jacob. Pero no se trataba solo de dinero. El hijo mayor estaba a cargo de los asuntos familiares. Si había algún problema que necesitaba resolución, recaería en el mayor para resolverlo. Con esta responsabilidad vino una influencia adicional que Jacob deseaba y Esaú despreciaba. En el versículo 29 menciona que Esaú viene cansado y esto se complementa en el versículo 30 cuando le dice, te ruego, porque estoy muy cansado. Es en este momento que Jacob le dice que le venda la primogenitura y Esaú lo vende. Es el peor trato que hace Esaú. ¿Qué pasó? ¿Por un plato de lentejas vas a vender la primogenitura? Es el peor negocio que haces en tu vida. En el versículo 28 nos dice que Isaac amaba a Esaú, pero Rebeca amaba a Jacob. El patriarca era Isaac, por lo que en toda su niñez y adolescencia le enseñó a Esaú lo espiritual, al igual que a Jacob. Pero vemos en estos versículos que toda la enseñanza no dio resultado. Esaú toma una terrible decisión. Es más que seguro que esto no fue de un día, sino de mucho tiempo atrás. Esaú creció sin darle importancia a las cosas espirituales, mientras Jacob creció entendiendo que lo espiritual es primero. En el versículo 32, Esaú demuestra una ignorancia supina, una ignorancia grandísima. ¿Cómo no va a saber para qué sirve la primogenitura? ¿Su papá Isaac no le enseñó? Lo que demuestra es un menosprecio. Prefirió lo temporal antes que lo espiritual. Prefirió lo inmediato y placentero que lo eterno y divino. Ahora veamos algunos puntos que no debemos dejar pasar. En el versículo 30, Esaú le ruega a su hermano que le dé comida. Algo similar a lo que hizo el siervo de Abraham cuando fue a buscar esposa y encontró a Rebeca, es decir, a su mamá, a la mamá de Jacob, que le pidió agua a este siervo y Rebeca le dio inmediatamente. Ella no le pidió nada a cambio. ¿Qué tal diferencia, verdad? Así como vemos que Saúl vende su primogenitura por un plato de lentejas, también podemos ver que Jacob vende la comida por la primogenitura. ¿Se debe vender la comida y aprovecharse del que tiene necesidad? Esaú le ruega, le pide. ¿Dónde está el amor de Jacob por su hermano? ¿Te gustaría tener un hermano que te venda la comida cuando tú tienes hambre? Nota, muchos mencionan que lo que hizo Esaú fue muy grave, ya que vendió su primogenitura por un plato de lentejas. ¿Y lo que hizo Eva y Adán? Por una manzana. Salieron del paraíso. Algo similar, ¿verdad? Llegamos al versículo 34 de Génesis. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Al siguiente versículo, ¿no? Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Una vez más, Esaú demuestra un total menosprecio por la primogenitura, un comportamiento salvaje ante lo sagrado. Comió, bebió, se levantó y se fue. Una actitud insensible. Al parecer, esto sucede entre los dos hermanos. Al parecer, no sabe su mamá ni su papá. ¿Dónde estaban?
Ellos no eran pobres. Es verdad que no había refrigeradora para llegar y buscar comida porque no había una tienda cercana, pero por más personas criados, pero había más personas criados que le pudieron hacer una comida a Esaú. Una vez más, Esaú hace el peor trato de su vida ante la comida, que es un deleite que muchos no la pueden evitar. A alguien que cambia su herencia por un plato de comida no está dispuesto a liderar. Pasa el tiempo. Vemos acá en los versículos que va a pasar el tiempo y viene el hambre en el capítulo 26 de Génesis. Versículos 1 y 7. Y hubo hambre en la tierra además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar. Vemos de que el lugar donde vive Abraham es un lugar muy complicado de vivir. Siempre hay hambre. Entonces uno tiene que darse cuenta de que siempre va a ocurrir hambre y hay que estar preparados. La pregunta es, ¿esa es la tierra prometida? ¿Esa es la tierra bendita? Y en el versículo 7, cuando ellos están saliendo, cuando ellos están en camino a buscar un mejor lugar, dice, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su esposa mientras ellos estaban caminando, y él respondió, Isaac, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi esposa. No sea que, pensó, los hombres del lugar me maten por causa de Rebeca, porque ella era de hermoso aspecto. A pesar que ya era mamá, ya había sido mamá, y que ya sus hijos ya estaban muy grandes. Eso quiere decir que Rebeca también era una persona mayor, no era una jovencita. Ante el hambre que había y toda la gente que tenía Isaac, él decide ir a Egipto, una ciudad que al parecer no pasa hambre. Abraham hace unos años antes había ido a Egipto por esta misma razón, pero Jehová le dice a Isaac que no lo haga y que se quede por esos lugares. Versículo 7 dice, bueno, aquí vamos de nuevo. Esta es la tercera vez en Génesis que un patriarca ha estado engañando sobre su relación con su esposa. Abraham lo hizo dos veces. Génesis capítulo 12 y capítulo 20. Al menos la primera vez fue el Señor quien le ordenó a Abraham que lo hiciera. Quizás Isaac sintió que esto le dio licencia para hacer lo mismo. Pero en este versículo menciona que Isaac tuvo miedo. ¿Miedo a qué? ¿No sentía la fortaleza de Dios? ¿No estaba con Dios? Luego vemos que el rey Abimelech le dice que lo que hizo no estuvo bien porque quizás alguno pudo haber estado con Rebeca. ¿Por qué Moisés puso esta historia? ¿Por qué se repite la historia que pasó a Abraham, su padre? Es muy probable que Abraham y Sara le hayan contado esta historia a Isaac. ¿Quién lo repite? Isaac comete el mismo error que comete su padre Abraham con la misma persona, con Abimelech. Por lo que nos dice que es, por más que haya sido el escogido, él también es un ser humano y llega a tener miedo. No confía en Jehová como el nuevo patriarca que es, sino que aparece el hombre natural, el hombre que al ver con los ojos terrenales a los demás tiene miedo antes de saber que él es un escogido y es protegido por Dios. Muchos mencionan que este acto que hace Isaac le traerá consecuencias después con la bendición de sus hijos. Nota, muchos obvian esta historia y quieren borrarla del Génesis. Muchos no la mencionan, pero podemos ver que un profeta también comete errores. Este supuesto error que comete Isaac es para él mismo. Podemos ver que los profetas en su propia vida son mortales y que pueden equivocarse con sus hechos. Esto hace que cualquiera pueda entender que todos tenemos las mismas oportunidades de poder lograr estar al lado de Dios. No solo los profetas, ellos son iguales que nosotros. Al avanzar, algo, vemos lo que sucede con los pozos de agua. Ocurre que ellos viven en un desierto. E Isaac, porque su padre Abraham ha hecho pozos. Hay que entender que en un desierto es vital el agua. Y para poder sobrevivir, ya que no hay las cañerías de agua,
Para poder sobrevivir, ellos hacen pozos muy profundos de agua. Y de esa manera ellos pueden saciar su sed y pueden vivir y dar de agua a sus animales y pueden vivir tranquilamente. Por lo que es importante o vital tener pozos de agua. ¿Qué tiene que ver los pozos de agua en la Biblia? Estamos viendo la historia y menciona, Moisés pone esta historia, los pozos de agua. Uno no sabe por qué están ahí hasta que verdaderamente uno los lee con detenimiento y busca ver cuál es el sentido que está detrás de todas esas palabras. ¿Qué tiene que ver una historia de pozos? ¿Qué tiene una historia de pozos que enseñarme a mí con respecto a mi fe, a mi vida de fe, con respecto a mi vida personal? Los pozos en aquel entonces eran el recurso principal de la vida. Para aquellos días, la forma en la cual Isaac se enriqueció fue por el ganado y por la agricultura que logró cosechar. Y todo eso es gracias por el agua, por los pozos de agua. Estamos hablando de un pozo de agua. ¿Ustedes saben lo que es un pozo de agua? Yo no estoy hablando de que esto es un hoyito en la tierra de 3 pies, o sea, 1 metro de hondo y ya. Eso no es lo que estamos hablando aquí. Estamos hablando de que estos pozos de agua, me gusta ver lo que es National Geography, cuando dan cosas históricas arqueológicas de la Biblia. Y fue bien interesante en que en aquel entonces no había el tipo de maquinarias que podemos tener hoy, que hoy buscan un taladro inmenso y va penetrando la tierra hasta que llega a 20, 30, 40, hasta 100 pies debajo de la tierra o hasta alcanzar esa agua. Antes no era así, era con herramientas muy rústicas o quizás a mano. Pero ante ello, ¿cómo respondió Isaac al conflicto? Cuando fue agraviado, ¿cómo actuó? Simplemente se alejó y buscó agua en otra parte. Pero tenía razón. ¿No debería haberse mantenido firme y luchar por lo que era suyo? Isaac evita peleas a pesar de que es por agua, un elemento vital en el desierto de la cual era indispensable para poder sobrevivir. Vuelve a hacer otro pozo en otro lugar y sucede lo mismo. Vienen y le dicen que ese pozo no le pertenece a Isaac. Otra vez se va a otro lugar y vuelve a hacer un tercer pozo, el cual por fin le pertenece. Creo que Isaac entendió el principio de la contienda construye muros y levanta barreras. El amor abre puertas. Gran enseñanza que nos da Isaac sabiendo que en la actualidad hay peleas por pequeños terrenos, por pequeñas herencias. Al seguir avanzando, para ello tenemos que leer el versículo 25 de Génesis. Dice, ¿qué es lo que hace Isaac? Cuando él ya se establece en esa ciudad y cuando el pozo le da agua a pesar del hambre que existe. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Isaac trata de seguir el consejo de su padre, edificar altares. Yo creo que Isaac conocía muy bien lo que era un altar. Sabemos de que, es más, él sabe cómo construir un altar. Él sabe lo que se debe poner en un altar. Conoce perfectamente. Al avanzar, vemos de que en el versículo 33 al 35 vamos a ver lo que sucede con los hijos, con uno de los hijos de Isaac. Y lo llamó Seba, dice. Por esta causa el nombre de aquella ciudad es Beerseba hasta este día. Y cuando Esaú tenía 40 años, ay, Esaú, tomó por esposa Judith, hija de Beeri, Eteo, ya Basemat, hija de Elón, Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Vemos que Esaú lleva su vida diferente. Esaú y Jacob no son jovencitos y han sido educados por muchos años por sus padres y la responsabilidad recae sobre ellos. En el versículo 34 menciona que Esaú tenía 40 años. Al parecer, se casan a esa edad. Primero vende su primogenitura y ahora se casa con 2 mujeres que no son del convenio. Obvio que hace enojar a sus padres. Ay, Esaú.
Te ganaste a pulso que te quiten la primogenitura. A pulso. Al avanzar, vamos a ver otra historia. La historia acerca, en el capítulo 27, que Isaac llega a estar mayor y él quiere dar la bendición a su primogénito, a Esaú. Para eso en el versículo 4 y 5 menciona, Isaac le dice a Esaú, hazme un guisado como a mí me gusta y tráemelo y comeré, para que mi alma te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a su hijo Esaú. Y se fue Esaú al campo para buscar la casa que había de traer. En el versículo 4, Isaac tiene que bendecir a su hijo, quiere bendecir a su hijo Esaú. Sin embargo, más adelante vamos a saber de que todavía no muere Isaac. Toma mucho tiempo para que muera. Así que este no es el momento porque luego viaja Jacob, se va a buscar esposa, luego está años y luego regresa y luego entierran a su padre, dice. Jacob y Esaú juntos entierran a su padre, Isaac. Pero veamos estos versículos. En sus últimos días, Isaac, como todos los patriarcas, piensa dar la bendición a sus hijos, pero Isaac solo menciona a Esaú. Quizás lo iba a hacer después a Jacob. En el versículo 5 menciona que Rebeca escuchó lo que le dijo a Esaú. Sabemos que cuando Rebeca estaba embarazada y tuvo muchos dolores, Jehová le dijo que el mayor servirá al menor. Su revelación le contó a su esposo Isaac. ¿Isaac sabía esta revelación? Jehová no le dijo a Isaac acerca de la revelación que el mayor serviría al menor, por lo que el menor debía tener la bendición de la primogenitura. Al avanzar vemos lo que sucede, que Rebeca le cuenta y le dice lo que va a suceder a su hijo Jacob. Jacob como que no desea participar de la trama que va a ser su mamá para que él pueda obtener la primogenitura. En el versículo 8 menciona, ahora pues, hijo mío, dice Rebeca, obedece mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos un guisado para tu padre, como a él le gusta. Luego nos salteamos al versículo 12, y obviamente queda su crítica Jacob diciendo, quizás, mamá, quizá me palpe mi padre y me tenga por tramposo y traiga sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece mi voz y ve y tráemelos. No te preocupes tú. Yo conozco a Isaac. Deja que yo actúe. Eso es lo que le está diciendo. Eso es lo que está diciendo Jacob a su madre. O eso es lo que está diciendo Rebeca a su hijo Jacob para que pueda hacer lo que le manda. Rebeca actúa rápidamente con Jacob, quien al comienzo tiene miedo y quiere rehusarse a la idea, pero la madre le dice que obedezca y que sobre ella recaería la maldición. Rebeca le contó a Jacob acerca de la revelación que tuvo su embarazo. Jacob le contó a su madre de cómo él compró la primogenitura de Esaú por un plato de lentejas. Creo que los dos, al hablarse y contarse, no hubiese habido esta trama. Y más, si le contaban a Isaac, creo que no hubiese habido necesidad de hacer todo este engaño. Pero obviamente no lo hicieron. Y vemos en el versículo 20 del capítulo 27, entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. De todo lo que sucede en la conversación entre Isaac, cuando se le presenta con el potaje a su papá, Isaac, el papá de Jacob,
Me pregunto si Isaac no se dio cuenta que le estaban engañando. ¿De verdad no se dio cuenta? Muchos comentan que Isaac sabía que era Jacob, que quizás recordó lo que su esposa Rebeca le había dicho de la revelación que tuvo cuando estaba embarazada. También comentan que Isaac sabía que era Jacob, pero quería que se arrepienta y desista y que sea Esaú el que obtenga la bendición ya que era su preferido. Es por eso las preguntas que le hace. Engañar a un padre es complicado, sobre todo si has vivido más de 40 años con los hijos. Conoces su voz, su forma de hablar. Todos tenemos un acento, algunas palabras que nos diferencian, algunas mulatillas. Cuando llega Jacob con la comida, primero comen, es decir, que hay un tiempo de conversación con Isaac. Luego Isaac pide que lo bese y lo huele. El cariño que uno da es diferente. Todo eso hace que un padre se dé cuenta que no es el verdadero hijo. Pero quizás lo acepta porque recordó cómo él también engañó a Abimelech acerca de su esposa. Al avanzar vemos de que, obviamente, Isaac bendice a Jacob. Y dentro de su bendición menciona, versículo 28 y 29, Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante, pueblos, te van a servir pueblos y naciones se inclinen ante ti. Sé Señor de tus hermanos e inclínense ante ti los ojos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. El versículo 28 es una bendición de prosperidad. El versículo 29 es una bendición de poder de la nación, donde los demás tendrán que inclinarse. Esaú también recibe la bendición de prosperidad. Así que los dos hermanos crecen inmensamente, les va bien económicamente. Tanto así que luego en el Génesis capítulo 36 se ve que Esaú se separa de Jacob porque ya los dos no pueden estar juntos por lo mucho que tenían. Pero de Esaú no se ve la genealogía que viene, que es el Mesías, la promesa, ya que viene de Jacob. Nota, muchos eruditos dicen que esta bendición se está cumpliendo hasta el día de hoy. A veces se dice que Estados Unidos se inclina de rodillas delante de Israel y hay muchas bendiciones para Israel. En el milenio Israel será puesto como cabeza de naciones, las que vendrán en busca de su favor. Por cierto, ¿sabías que el expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, maldijo desde sus entrañas al pueblo de Israel? Al poco tiempo se le diagnosticó cáncer y luego murió. Qué curioso, qué triste. A quien parecía que iba a gobernar por muchos años se le acabaron los días. Tristemente, el actual presidente Maduro maldice a Israel con la misma intensidad que Chávez. Y la nación de Venezuela está atravesando una gran crisis al punto de convertirse en el país más violento de Latinoamérica. Yo te recomiendo que ames la nación que Dios ama. Si no amas a Israel, por lo menos no lo odies. Cabe decir que Israel no es la mejor nación del mundo ni es buena. Tal vez tú has pensado que eres una buena persona, pero déjame decirte que Dios no bendice a las personas porque sean buenas y justas. Si hacemos un análisis, nosotros tampoco tenemos el mérito alguno por el cual Dios nos tiene que bendecir. El Señor no te bendice por los méritos que has conquistado. Muchos dicen que irán a la iglesia cuando estén bien, pero tú no estarás bien nunca. Por lo tanto, debes acercarte a Cristo para estar mejor, porque cuando lo haces, Él te bendice y te transforma. Tú serás mejor después que el Señor te haya dado su bendición y no antes. Antes de la bendición eres una persona mala, mala, pero después de la bendición eres malo en proceso de santidad. Tú no mereces la bendición de Dios y no depende de tu cara, porque no se trata de que Dios bendice a los lindos y a los feos los maldice. Jacob anhelaba la bendición. No es que Dios no haya visto que actuó con injusticia y con engaño. Claro que lo vio. Pero de todas formas,
Primero lo bendijo porque el Señor primero te bendice y su presencia comienza a producir cambios en tu vida. Pero Él necesita que tú le des el primer lugar a su bendición, a sus planes y a su voluntad. Para terminar, veremos el resumen de esta lección. Qué bonitas historias hemos visto el día de hoy. Pero el resumen es que Isaac, que es uno de los hijos consentidos, engreídos, preferidos, ¿desearías tener un hijo así? ¿Deseas crear un hijo así o deseas enseñarle a tu hijo que conozca la verdad? Para ello les menciono que, con sus enormes rascacielos, Dubái, por ejemplo, es sinónimo de riqueza, modernidad y ostentación. Gobernada por el Sheikh Mohammed y bajo el mando de su familia desde 1833. Dubái dejó de ser una ciudad seca en el desierto para convertirse en una de las metrópolis más glamorosas del mundo. Pero él mencionó, mi abuelo tenía un camello, mi padre también. Yo voy en Mercedes-Benz, mis hijos también, pero seguro mis bisnietos volverán al camello. Él mencionó, tiempos difíciles hacen hombres fuertes, que crean tiempos fáciles que hacen hombres débiles y nacen tiempos difíciles. La pobreza tiene que ser enseñada. Los hijos tienen que aprender de la pobreza. El sufrimiento es bueno, nos hace grandes. Tenemos que aceptar el sufrimiento. También vemos otra parte de la historia, la gran fe de Rebeca, y recordamos que servir es el arte supremo. Dios es el primer servidor. Dios sirve al hombre, pero no es servidor de hombres. Siempre el servicio es una forma de poder expandir el amor. También hemos visto que debemos evitar las contiendas y que vendrán cuando construyamos nuestros pozos de agua, nuestros pozos de crecimiento. Es mejor siempre evitar las contiendas y que así sea un pozo, y que así sea un pozo de agua, no es tan importante como la paz y el hermanamiento. Para terminar, hemos visto que la primogenitura es importante, pero mucho más que eso es la obediencia. Que así seamos el segundo, tercero, cuarto o último de los hijos, Dios nos ama, que todos somos iguales y que tenemos las mismas oportunidades y que para el Señor siempre será su preferido. Tenemos que quitarle los límites a Dios. No podemos decir, Señor, si yo hubiese sido el mayor, te hubiese seguido. No podemos decir, si no hay muerte, yo te sigo. Si no hay dolor, te sigo, Señor. Tenemos que seguir por fe. No olvidemos a Abraham que sacrificó a su hijo. Él estuvo convencido que Dios le iba a quitar a su hijo. Tenemos que convencernos que Dios nos puede quitar todo. Nos puede quitar un hijo o una hija, un padre, una madre, un esposo o una esposa, un negocio, lo que sea. Tenemos que aceptar los infortunios. Tenemos que aprender a soltar. Dios es el que decide, no nosotros, desde que nacemos hasta el día que nos vamos de esta maravillosa tierra. Tenemos que aprender a soltar. Nada es nuestro. Quizás Dios elija a mi hermano o a mi vecino a pesar de que yo estoy más preparado. Pero a pesar de ello, digamos, Dios, gracias. Gracias, Dios, por bendecirme y que sea tu voluntad siempre. En el nombre de Jesucristo. Amén.